Muy bien, mis queridos hermanitos, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, Padre Dios. Muy buenas noches, Señor Jesucristo. Muy buenas noches, Espíritu Santo. Gracias por este día que nos has regalado. Te agradezco la presencia de mis hermanos. Te pido, mi Señor Jesucristo, que los bendigas abundantemente en sus familias. Bendice sus necesidades materiales, sus sueños, sus proyectos, sus ilusiones. También bendice, mi Señor, esas situaciones que son difíciles, que ellos afrontan y que las ponen en tu mano para que se haga tu santa voluntad. Dales la inteligencia para discernir lo que es necesario y correcto ante tus ojos, para poder solucionar las situaciones que día a día nos afectan. Bendice a sus hijos, a sus esposos, esposas, a sus padres y a las personas que ellos aman y los aman. También te pido, mi Señor Jesucristo, bendigas a las personas que no nos quieren tanto. Te expresamos nuestro deseo sincero de perdonarlas y te pedimos que con la luz de tu Espíritu Santo sanes nuestro corazón de cualquier herida que haya causado a alguien. También, Dios poderoso, Padre eterno, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te pedimos perdón si nosotros hemos lastimado a otros, a veces sabiéndolo, a veces de manera inadvertida. Virgen María, Madre de mi Señor Jesucristo, ruega a tu Hijo por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estoy dándole entrada a los demás hermanitos que están entrando. Muy bien, vamos miren, no sé cómo configurarlo todavía para que la gente entre en automático, que no necesite mi aprobación. Bueno, ya aprenderé. Mis queridos hermanos, estamos muy cerca de finalizar nuestro curso. Hoy es 14, ¿verdad? Sí, es 14. ¿Sí es 14? Sí. 15. 15. 15, maestro. 15 de mayo, y el curso se termina el día 19 de junio. Es decir, nos quedan escasas 4 clases, quizás más o menos. Entonces, pero creo yo que vamos avanzando bastante bien. Hemos cubierto hasta este momento en general los aspectos técnicos generales del Evangelio de San Mateo, cuándo fue escrito, quién lo escribió, cuál fue su proceso histórico de formación, eh, cómo la Iglesia desde un principio lo consideró como un texto inspirado por Dios y por lo tanto inerrante. Creo que este tema no lo comentamos con nosotros porque no es parte del curso, es parte del curso de introducción a la Biblia, pero en su curso de introducción a la Biblia, cuando estuvieron en principiantes, ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar qué significa que un texto sea inerrante. Notar por favor lo siguiente: nosotros, los católicos, no creemos que el texto bíblico, la Sagrada Escritura, sea infalible. No utilizamos ese término para la Sagrada Escritura, porque es un término que se presta a confusión. Nosotros, los católicos, intentando el magisterio de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, queriendo ser rigurosa, nos dice que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y por tanto inerrante. ¿Sí recuerdan ustedes de sus cursos pasados esta diferencia? ¿Y qué significa que el texto sagrado sea inerrante? ¿Alguien quiere participar? Solo recordando un poquito de sus clases anteriores. ¿Ok? No, ¿verdad? Bueno, no, alguna idea, aunque no sea muy estructurada, una idea general.
Yo, maestro Elizabeth, Eli, dime, adelante. no puedo prender la cámara, perdón, ando No en te la calle, preocupes, pero estamos bien. en el Dei Verbum, en el número 11 habla de la inerrancia y habla de que no tiene margen de error porque es inspirada por Efectivamente, el Espíritu Santo. efectivamente. Muy bien. Bueno, les explico. Primero, la Sagrada Escritura es inerrante porque no contiene errores. Pero la misma iglesia nos explica a qué se refiere esto que no contiene errores. Segundo, no es infalible porque Dios hace infalibles a las personas. Por ejemplo, Dios hizo infalibles a los escritores sagrados cuando escribieron. Dios hizo infalibles a la iglesia cuando compiló el canon bíblico. Dios hace infalible a la iglesia y al magisterio del Papa cuando definen doctrina y moral, etcétera. Las personas son infalibles en determinadas circunstancias, como una providencia de Dios. El texto sagrado no es infalible, no habla. El texto sagrado es inerrante, es decir, no contiene errores. Ahora, cuando nosotros decimos que no contiene errores, nos referimos a todo aquello que Dios ha querido revelarnos para la salvación humana. El texto bíblico, primero, está hecho por, Dios utiliza como instrumentos a personas humanas es una redundancia, a personas en un determinado contexto, en un determinado conocimiento histórico, una determinada evolución de su sociedad, y en ese sentido, el texto bíblico puede plasmar las limitaciones en cuanto a conocimientos de los agiógrafos o escritores sagrados, y como tal puede tener imprecisiones históricas, puede suceder, puede contener también imprecisiones científicas, porque el texto sagrado no es un texto de ciencia o de física o de matemáticas o, o de arqueología o no de historia en el sentido moderno de la palabra, pero no contiene errores en el sentido de la revelación que Dios quiere transmitirnos para nuestra salvación. Un ejemplo rápido. En la Sagrada Escritura a veces se antropoformiza a Dios y se dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay que entender que también el Antiguo Testamento es una revelación no plena, limitada, incompleta. La revelación completa llega con el Señor Jesucristo. A veces en el Antiguo Testamento se dice que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios colérico y se enoja, que Dios se entristece, y estas son características más bien humanas. Dios es un acto puro y por lo tanto Él no se enoja. Dios no tiene, no es, no tiene estados de ánimos, a veces triste, a veces feliz. Dios es completo, es la plenitud. Pero esta es la forma en la que el escritor sagrado, inspirado por Dios, nos transmite una enseñanza que Dios quiere que nos llegue para nuestra salvación. Y en ese sentido, el texto bíblico es inerrante. ¿Logré explicarme? Sí, maestro. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos entonces con nuestro caso en San Mateo. ¿Por qué traigo este comentario de sus clases de principiantes ahora? Bueno, porque vamos a repasar algunas pinceladas, aclaro, no va a ser muy profundo, algunas pinceladas de la teología en San Mateo. Ya hablamos de una parte de la teología en San Mateo, en específico de la eclesiología, y yo quise darle prioridad a eso porque me parecía sumamente importante poder profundizar qué nos decía Dios, el Señor Jesucristo, a través de San Mateo acerca de la iglesia. Y creo que descubrimos bastantes cosas. La iglesia es una, está fundada por Jesucristo, tiene promesas de que no será vencida, tiene promesas de que es guiada por el Espíritu Santo y como tal, guiada como por el Espíritu Santo,
es la que cuida la doctrina. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el reino de Dios en forma de germen, etcétera, etcétera. Ya vimos ese segmento de la teología, en específico la eclesiología. Hoy vamos a abordar de manera muy, muy rápida, y aclaro muy rápida, porque cada uno de estos elementos puede llevar un curso completo y también en sí mismo, Mateo, como lo estamos viendo hoy, es apenas un curso introductorio. Después, si ustedes continúan, eventualmente, además de que ustedes tienen la responsabilidad de estudiar por su cuenta, podrán profundizar casi casi que capítulo por capítulo o perícopa por perícopa, incluso parábola por parábola. Existe dentro de la literatura católica escritos completos incluso de parábola por parábola. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la teología en San Mateo y cómo hoy día para nosotros esto no suena novedoso, pero cómo a oídos de un judío del siglo I, San Mateo hace revelaciones fuertes, duras, que le escalaban fuertemente en sus creencias. Recuerden lo siguiente, el pueblo judío es el primero que sin un proceso filosófico ha llegado por revelación de Dios al monoteísmo. Por ahí los filósofos griegos en el pasado, antes, siglo III, cuarto antes de Cristo, antes de nuestro Señor, ya atisbaban a través de la razón humana, la filosofía, eh, que el monoteísmo es la forma más razonable de la existencia de Dios. E incluso antes, en los egipcios, el, por ahí del año, no recuerdo el año exacto, pero debió haber sido cerca del siglo XII o XIII, el faraón Akenatón empezó a instaurar en Egipto una religión basada en el monoteísmo. Tuvo muchos problemas. Eso al pueblo egipcio le cayó muy mal y eventualmente a la muerte de Akenatón, este faraón egipcio, que por cierto solamente, por decirlo así, adoraba al dios eh, eh, Atón, representado por el disco solar, eh, tuvo muchos problemas. Eventualmente los egipcios no avanzaron más en el monoteísmo, pero el pueblo judío, en un proceso largo, complicado, no tan lineal como lo narra la Sagrada Escritura, sino un pueblo que muchas veces contaminó sus creencias propias con creencias egipcias, con creencias babilónicas, con creencias cananeas en general, con un proceso largo para el siglo I, el judaísmo tenía muy claro el monoteísmo, un único Dios. En este sentido, para el judaísmo, las declaraciones de Mateo, que son declaraciones de Cristo, son fuertes, incluso inaceptables. El judío, en su mente, visualiza a Dios solo como el Dios, como lo presenta el Antiguo Testamento. Yahvé Dios, cuyo nombre incluso es irrespetuoso e incorrecto pronunciar. El judío del primer siglo sabía varias cosas, bueno, que solamente hay un Dios y ese Dios es Yahvé Dios, cuyo nombre no se debe pronunciar, y que ya han llegado en el pasado otros que se dicen ser los Mesías. Pero una situación muy interesante entre los judíos, además, para el siglo I, es que si bien el judío de la época se sentía relativamente cercano a su Dios,
y quizás la forma más profunda de relacionarse con su Dios eran los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se ofrecían día y noche y diario y muy seguido y en las diferentes fiestas en el templo de Jerusalén. Un judío no se sentía, no era tan correcto sentirse hijo amado de Dios como un papá y un hijo. Eso no era bien visto. En este sentido, el Evangelio de San Mateo introduce una innovación que sonaba rasposa al alma y al corazón de un judío. Cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio, ahí lo tengo en el primer bullet, en el primer, la primera declaración que tengo aquí en mi presentación, dice, nuestro Señor Jesucristo nos presenta a Dios como un padre. Tan es así que cuando sus discípulos les dicen, enséñanos a orar, el Señor Jesucristo dice literalmente, cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Mateo capítulo 6. Padre nuestro. Esta expresión, insisto, a oídos de un judío, era una expresión irrespetuosa. No podías decirte a ti mismo, hijo de Dios. Primero porque en las escrituras, en el Antiguo Testamento, esta expresión está reservada al Mesías. Pero segundo, porque al decirte hijo de Dios, al decirle a Dios Padre, es como si le estuvieras faltando al respeto. Para nosotros hoy día, a 2000 años de cristianismo, con un proceso evolutivo, para nosotros no es difícil llamarle a nuestro Padre Dios Padre y llamarle con esa naturalidad y sentirnos abrazados y acogidos por su amor y su providencia. Pero para un judío del primer siglo, esta expresión era chocante. Incluso a los apóstoles, cuando el Señor Jesús les enseñó a orar, en su mente les ha de ver costado intelectualmente aceptarla. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Bueno, Mateo nos No, presenta a Dios como un padre. Les voy a decir la verdad, ciertamente, aunque han pasado más, poquito más o casi 2000 años de que el Señor Jesucristo enseñó a sus apóstoles a orar, yo creo que muchos, incluidos cristianos católicos, a veces estamos lejos de considerar a Dios nuestro papá, nuestro padre. Y se los demuestro fácilmente. Cuando nos abatimos en angustia, en tristeza, en desesperación, desesperanza, se nos olvida que tenemos un papá amoroso, cercano, que nos acaricia. El Señor Jesucristo quiso decirle esto a sus apóstoles. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. Es poderoso, pero a tantos siglos para nosotros ha perdido ese poder, porque ya es cotidiano. Muy bien. Segundo, este Dios Padre poderoso, además de ser poderoso, además de ser un Dios poderoso, porque además, noten lo siguiente, los judíos veían a Dios como este ser majestuoso y poderoso que está sentado en el cielo, en su trono. De hecho, pensaban que a veces bajaba al templo de Jerusalén y se sentaba en el arca de la alianza, en algunas festividades y fechas específicas, pero ellos veían a Dios majestuoso. San Mateo, ahí continuando ahí mismo, nos presenta a Dios no como un ser lejano, sino como un ser cercano y providente. Mateo capítulo 6, versículo 11 dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero poquito más adelante, apenas 15 versículos después, en el mismo Mateo capítulo 6, perdón, permítanme, el Señor Jesucristo eh, les insiste en esta familiaridad y confianza que los discípulos deben de tener en el Señor, en su Dios, en el Dios poderoso. ¿Alguien quiere ayudarme a leer Mateo capítulo 6, versículo 26 y siguientes? ¿Alguien lo tiene a la mano? Mateo 6, 26 y siguientes. Yo me... Adelante, Rodolfo.
Ahí voy. Esta parábola, bueno, no, más bien, Sí. esta enseñanza del Señor la hemos escuchado muchas veces y no quise dejarla pasar yo porque creo que a veces no la tomamos tan en serio. Cuando tú digas, Rodolfo. Rodolfo, creo que se apagó tu micrófono, discúlpame, Rodolfo. Rodolfo, creo que no me escuchas. Rodolfo, Rodolfo. ¿Me escuchan los demás, perdón? Sí, Sí, se escucha, maestro. Sí, sí. Creo que Rodolfo no me escucha, ¿verdad? no, tiene su micrófono apagado. A ver, a ver. Sí, lo apagó Rodolfo. Yo creo que algo se le fue ahí. Vamos a ponerle un comentario por aquí. Ah, ah, ah. Rodolfo, cómo le hago? Déjenme ver. Yo creo que no lo va a escuchar, maestro. Más bien que ¿Qué lo le lea. pasaría? Se le fue el audio. Bueno, ok. No, Angie, ¿nos ayudas? Porque creo que a Rodolfo se le fue la señal. Que sí, maestro. Ok. Dijo Mateo 9, ¿verdad? 6, Mateo 9. 6, 6, 26. 26. 6, 26. Dice, mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros. Por vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas por los demás? ¿Quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparnos? Observar los lirios del campo, como crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Hasta ahí, Pues si, Angie, por favor. ajá, Palabra de Dios, te palabra. alabamos, Señor. Bueno, el Señor Jesucristo no le está hablando a los fariseos, está hablando con sus discípulos, con su grupo cercano, y les dice, les insiste. Tan solo versículos antes, en el versículo 9, les dijo, danos hoy nuestro pan. El Señor Jesucristo después explica esto y les dice a sus discípulos, el grado de confianza que tú tienes que tener en la cercanía, en el abrazo cotidiano de Dios hacia ti, en su providencia, en que Dios provee, en su divina providencia, es a tal grado que tu preocupación cotidiana debe ser la misma que tiene un pajarito. Ninguna. O la preocupación que tiene una flor hermosa eh, por su vestido. Ninguna. El hombre de Dios, el hombre que ha aceptado a Cristo, confía de una manera profunda y seria en la providencia de Dios. Yo quise poner esta imagen ahí porque si bien esta imagen es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, muchas personas la asocian a la divina providencia. ¿Qué día es el día de la divina providencia? Recuérdenme. El día primero de cada El mes. día primero de cada mes. Cada, cada, cada primero de mes, eh, nosotros celebramos la confianza que tenemos en este Dios amoroso y providente, que además es un Padre, es un Dios cercano. Puedes sentirte con sinceridad cada noche que duermes abrazado por este Dios y el día que venga, al día siguiente, lo que quiera que venga, no importa que venga, estará dentro de la providencia de Dios, lo que venga, incluidas enfermedades, estarán dentro de la providencia de Dios, dentro de ese plan de amor de Dios. Muy bien. Otra revelación muy importante respecto a la naturaleza de Dios que Mateo expone, esta sí es fuertemente chocante a los oídos judíos. Y es el sugerir
que en Dios, en la naturaleza de Dios, hay tres personas distintas. Yo ahí les puse el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Este episodio es cuando el Señor Jesucristo se bautiza, y en este episodio es un primer atisbo, una primer pincelada de la Trinidad, donde está el Señor Jesucristo siendo bautizado. Se presenta el Espíritu de Dios a modo de paloma. No quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma, sino a modo de paloma, y una voz en lo alto, que es la expresión del Padre. Esto a los primeros cristianos era una revelación. Se ponía a tres personas en un evento que se llama teofanía, en un evento teofánico o en una manifestación de Dios. En el Antiguo Testamento, algo similar ya se había empezado a mostrar. En el libro del Génesis se narra cuando a Abraham Dios se le manifiesta y le anuncia que su mujer va a quedar embarazada y que le va a dar un hijo. Fueron tres personas. Esto es en el libro del Génesis. Sin embargo, la teología judía entendió que eran tres ángeles o tres mensajeros de Dios, pero en Mateo, la presencia de las tres personas en una única teofanía comienza a cobrar una fuerza enorme. Por supuesto, aclaro, cuando Mateo escribe esto, la enseñanza de que Cristo era Dios y de que el Espíritu Santo era Dios ya estaba asimilado por la comunidad cristiana. Recuerden, San Mateo quizás se escribió entre la década del 60 o 70. Ya para ese tiempo la comunidad cristiana ya llevaba 30, 40 años. Muy bien. Pero esta expresión se vuelve más fuerte al final del Evangelio de San Mateo capítulo 28, cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Esta fórmula trinitaria, donde se presenta al Padre, a Jesucristo, el Hijo, el Verbo y al Espíritu Santo en una única manifestación teológica, más bien, en esta Mateo quiere hacer énfasis en esta naturaleza de un Dios trino. El dogma de la Santísima Trinidad, si bien la Iglesia la conoce desde el Señor Jesucristo, muy seguramente el Señor Jesucristo habló con los apóstoles de viva voz y les expresó que el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, es una persona, y que Él mismo era Dios. Junto con el Padre. Muy seguramente eso lo explicó el Señor a sus discípulos. Sin embargo, parecería ser que Mateo lo empieza a introducir poco a poco. La doctrina de la Trinidad quedará plena y claramente establecida ya como tal la palabra Trinidad hasta el año 325 en el concilio de Nicea, cuando una parte de la iglesia comenzaba a negar la divinidad de Cristo, que Cristo era Dios. Entonces, pero ya la iglesia desde tiempo atrás creía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran una misma persona. Y cosa interesante, si ustedes notan, nosotros hoy sabemos, porque la teología nos lo ha explicado, que el Espíritu Santo es Dios, y como Dios, digno de adoración plena. Pero en la Sagrada Escritura no es específica en cuanto a decir que al Espíritu Santo hay que adorarlo. No hay un versículo que lo diga. Muy bien, hasta aquí todo bien. Quería darles estas pinceladas respecto a cómo Mateo presenta algunas novedades para el judío del siglo I. Dios es un Dios cercano, Padre amoroso, providente, que te puedes abrazar a su providencia,
y en cuya naturaleza, en el único Dios verdadero, hay tres personas. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Podemos continuar? Bueno, vamos a darle algunas pinceladas a la persona de Cristo. Cristología, poquitito de cristología. Solo algunas pequeñas pinceladas que nos presenta Mateo. Primero, como lo vimos desde la primera clase, algunas de las primeras preocupaciones de Mateo es presentar a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, el ungido, aquel que ha sido escogido por Dios con la misión de salvar a la humanidad entera. Y dedicamos casi 2 clases a estudiar el capítulo 1 de San Mateo, donde desmenuzamos esta genealogía de 3 veces 14, desmenuzamos un poquito el simbolismo numérico que San Mateo nos presenta para decirnos que Cristo es descendiente de Abraham, descendiente de David, hijo de Dios. No sé si recuerdan las primeras clases, hablamos de cómo desmenuzamos esta numerología encriptada en el capítulo 1 de San Mateo. Pero esto que está encriptado en el capítulo 1 de San Mateo es tremenda y exageradamente claro cuando nuestro Señor es juzgado en su juicio, permítanme, en el capítulo 26. Cuando el Señor está siendo juzgado, a Él se le pregunta directamente, a ver, dinos, abierta y directamente, ¿eres tú el Mesías? Primero, son 2 preguntas. El Mesías, es decir, el ungido que va a salvar al pueblo de Dios, primera pregunta. Y segunda, ¿eres el Hijo de Dios? Esta pregunta era capciosa, al menos eso pensaban las autoridades de ese tiempo. Si él responde que es Hijo de Dios, el juicio está ganado. Tenemos cómo acusarlo de blasfemia y herejía, porque si él dice que es el Hijo de Dios, se hace igual a Dios. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64? Sí, Yo, maestro, yo maestro. leo. Bueno, Adelante, ya. César. Adelante, César, César. César, si quieres, adelante. Sí, gracias. Dice, pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Me Dios. detengo un momento, le dice el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios vivo. O sea, prácticamente le dijo, jura en nombre de Dios que lo que me vas a decir no puedes mentir. Llevó la presión al extremo. ¿Continuamos, César? Respondió Jesús, tú lo has dicho, pero os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Palabra de Sí, Dios. te la vamos. Entonces le ha dicho, te conjuro por el Dios vivo que me digas, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor Jesús lo dice, lo soy. Ustedes recuerdan qué sucede con esta declaración. Los judíos dicen, ya no es necesario que presenten testigos. Lo oyeron de su propia boca. Él dice que es hijo de Dios. Si ustedes me hacen favor, esto no está en San Mateo, pero lo voy a tomar como argumento para que vean la potencia de esto. Por favor, alguien que me ayude a leer Juan 5:18. Juan 5:18. No, insisto, no es de San Mateo, pero quiero complementarlo porque vean qué significaba que Jesucristo dijera ser hijo de Dios. Para nosotros, cristianos católicos del siglo XXI, la expresión hijo de Dios es bastante común porque sabemos que todos somos hijos de Dios. Yo lo tengo. Pero para un judío del siglo I era una enorme blasfemia. Adelante, ¿quién lo tiene? Yo. Adelante, Ah, Carlita. y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, ¿Por qué? ¿Por qué tenían ganas de matarle? porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo
igual a Dios, al Ok. llamarlo su propio Padre. Palabra de Juan, Dios, te alabamos, Señor. Señor. El Señor Jesucristo, al llamar al Padre, su propio Padre, se igualaba. Y eso era, a oídos de un judío, una gran blasfemia. ¿Qué es lo que nos dice la cristología? Que Cristo es verdadero Dios, Hijo de Dios. La expresión para nosotros, hijo, tiene una connotación como de subordinación, como de inferioridad. El papá manda y el hijo obedece, en cierta forma. eh, eh, en el judaísmo, decirse el Hijo de Dios era decir de la misma naturaleza que Dios, y por eso lo querían matar, por esta blasfemia, porque él, al decir que era Hijo de Dios, se estaba igualando a Dios. Muy bien. Entonces, primer cosa importante es Jesús es el Mesías. Segundo, Hijo de Dios, con lo cual se iguala a Dios, es decir, Cristo es verdadero Dios. Tercer parte, Jesús es el Señor del sábado. ¿Por qué quise resaltar esta cita? La quise resaltar porque había pocas cosas que un judío consideraba tan sagradas como era la ley del sábado, guardar el día del reposo, porque el sábado era el día del Señor, era de Dios, en el Antiguo Testamento, de Yahvé, no era tuyo, no te pertenecía, era de Dios y era cosa sacratísima, por eso había que guardarla. Como ustedes saben, el Señor Jesucristo, sus discípulos, a veces no siguen las costumbres judías. Y una de ellas era que no guardaban el sábado a la manera de que los fariseos querían que se guardara el sábado. Entonces el Señor Jesús le dicen, ¿por qué tus discípulos no guardan el sábado? Cosa que les parecía un pecado, no guardar el sábado del Señor, cosa sacratísima. El Señor Jesucristo hace otra declaración poderosa. ¿Alguien me ayuda a leer Mateo 12, versículo 2, 14? ¿Alguien quien lo tenga? Mateo 12, versículo 2 al 14. Yo lo tengo, maestro. Adelante, Lore. 12:2-14. Los fariseos al verlo le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Pero él les respondió, ¿no habéis leído lo que hizo David y lo que les acompañaban cuando tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Me Que no detengo un les era... momento, me detengo un momento. El Señor Jesucristo les dice, a ver, es cierto, mis discípulos no están guardando el sábado, pero porque a veces hay necesidades superiores, como la de comer. Entonces, mis discípulos van a comer, no están haciendo nada malo, pero el Señor se pone todavía más exigente. ¿Continuamos? que no les era lícito comer ni a él ni a los que le acompañaban, sino solo a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso y no pecan? Os digo que aquí está el que es mayor que el templo. Si hubierais Me entendido detengo, que es... me detengo un momento, dice el Señor. Cuidado, tengan cuidado, señores fariseos, porque están hablando con alguien que es mayor que el templo de Jerusalén. ¿Y qué cosa era el templo? Era el lugar sacratísimo de Dios. Les da una primer pincelada y les dice, yo soy el dueño del templo. Les está diciendo, yo soy el Dios que les ha hablado en la antigüedad, yo soy. Pero continuemos, la cosa se pone aún más extrema. Continuemos. Si hubieras entendido qué sentido tiene, misericordia quiero y no sacrificio, no habrías condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Me sábado. detengo, porque, y el Señor aquí hace una declaración tajante, el Hijo del Hombre, o sea, yo soy el Señor del sábado. Los sábados son los míos, yo los puse, yo los acomodé, yo mando, y si yo les digo a mis discípulos que agarren espigas y coman en sábado, yo soy el dueño del sábado. Es decir, Cristo mismo se está identificando en su naturaleza divina con Dios. ¿Hasta aquí todo bien? Es decir, para decirlo rápido y pronto, Cristo es verdadero Dios. Para esta parte que sigue,
no voy a profundizar tanto, pero quiero decirla directa. Jesucristo además es verdadero hombre. Es decir, la Sagrada Escritura, San Mateo, nos presenta una cantidad importante de pasajes donde se muestra a Jesús en su naturaleza humana. Por ejemplo, Jesucristo nuestro Señor se entristece. Jesucristo nuestro Señor tiene hambre. Jesucristo nuestro Señor se somete a la autoridad del Padre en su naturaleza humana. Jesucristo nuestro Señor, hay cosas que en su naturaleza humana dice no conocer, en su naturaleza humana, como Dios lo sabe, pero nos enfatiza su naturaleza humana. Nuestro Señor Jesucristo, como hombre, díganme ustedes algunos pasajes que recuerden de Jesucristo mostrando las facetas de su real y verdadera naturaleza humana. Cuando lloró cuando su amigo Lázaro murió. Cuando lloró por Lázaro, un sentimiento muy, muy humano. Evidentemente, ¿por qué? Porque Dios no llora. Entonces Jesús nos está mostrando su otra naturaleza, 100% Dios, pero también 100% hombre. Otro episodio que recuerden que nos muestre la naturaleza humana del Señor Jesús. Precisamente la imagen que tiene cuando ora en el Getsemaní, que tiene angustia y miedo. Exactamente. Lo que quería mostrar con esta imagen era al Señor Jesús viviendo una angustia muy humana, muy, muy humana. La angustia, el miedo a lo que va a pasar, el miedo al sufrimiento. El Señor Jesús, siendo Dios, enfrentó esta parte. Una última parte que recuerden del Señor Jesús en su naturaleza humana. Cuando se fue al desierto y pasó 40 días sin probar alimento y sintió hambre. Y sintió hambre, efectivamente, la muy normal y natural faceta humana de necesitar comer. Enorme vicio, yo tengo ese enorme vicio 3 veces al día, mala costumbre. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que quiero enfatizar aquí? Que en Cristo hay dos naturalezas. En una sola persona, no son dos personas. Esto es muy importante. En Cristo hay una persona, el Señor Jesucristo. Le puedes llamar Jesús, le puedes decir el Cristo, le puedes decir el nombre compuesto Jesucristo. Una única persona con dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina. A esto, en el concilio de Calcedonia del siglo V, sí, siglo V, año 400 y cacho, si no me equivoco, se le llamó la unión, el dogma de la unión hipostática. Es decir, en una hipóstasis o una persona hay dos naturalezas que no se mezclan, que no se confunden, que no se dividen y no se separan. Y como muchas cosas de la naturaleza de Dios, es un misterio. Para mí no lo puedo explicar, no lo puedo entender, pero lo acepto y lo creo porque el Señor Jesucristo nos lo reveló y demostró que era Dios. Hasta aquí, dudas, preguntas, algún comentario, mis hermanitos. No sé si logré ser claro. Todo bien, maestro. Muy bien. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. Si Dios nos permite, si el Señor nos permite, la próxima semana estudiaremos un poquito de soterología y luego escatología. Vamos a cerrar nuestra sesión de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, mi Señor, a tus hijos y que tu Espíritu Santo multiplique nuestras limitadas y pobres palabras en su mente y su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanitos, cuídense, que Dios los bendiga. Y gracias, maestro. Muchas felicidades. Felicidades por el Día del Maestro. Muchas Dios gracias. bendiga, felicidades. Humanamente se los agradezco, no lo merezco, pero humanamente se los No, Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias por todo. Felicidades. Que Dios Gracias, los maestro. bendiga. Muchas Felicidades. gracias. Haciendo su labor, maestro. Que Dios los Muchas bendiga y gracias por este detalle. Feliz día del maestro. Dios los bendiga. Un abrazo muy Gracias. cariñoso, muy fuerte. Gracias, gracias, gracias.